¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por primera vez en la historia y superando las protestas de Tiananmen del año 89, desafiando el miedo, China ha salido masivamente a las calles, enfrentándose a las fuerzas represoras para protestar por la tiránica política de COVID-0, que 2 años y medio después aún les está obligando a vivir en condiciones infrahumanas, sometidas al férreo control del Estado. Y aunque es habitual en estos regímenes de izquierda, el Partido Comunista pretende hacer oídos sordos ante una sociedad que se ha levantado en rebeldía, provocando la mayor crisis de legitimidad en décadas. Ante la posibilidad de que esa ola de desobediencia popular llegue a ser incontrolable, pues no ha tenido más remedio que comenzar a flexibilizar sigilosamente las imposiciones. A partir del día de hoy, la capital china va a permitir que los niños, ancianos y personas que trabajan o estudian de forma remota ya no tengan que participar de las pruebas masivas obligatorias cada 2 días y los infectados puedan cumplir con la cuarentena en sus respectivos domicilios, donde solo se vería afectada la planta de su edificio. Tan solo unos días atrás, por ponerles un ejemplo, una persona infectada habría provocado el confinamiento de todo el edificio del complejo residencial, incluso el desplazamiento de todo el vecindario a un campo de cuarentena. Pero si las medidas ya de por sí son draconianas, el cúmulo de abusos y tragedias colaterales ha terminado con la infinita paciencia de los chinos, que siguen reclamando su derecho de regresar a la normalidad y que han roto el contrato social que tenían con un partido comunista que consolaba su falta de libertad y democracia y les permitía estabilidad y prosperidad económica. Hoy eso es un espejismo. Culpar a Occidente de sus males, como todos los países comunistas, una falacia. Bueno, pues quiero presentarle a los invitados que ya veían ustedes en ese plano. Está con nosotros Manolo González Moscote, analista político internacional. Muchísimas gracias, Manolo, por acompañarnos en el día de hoy. Hombre, a ti por la invitación. Navideños estamos, ¿viste? Por supuesto, eso. Y nos acompaña, por supuesto, Ricardo Israel, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A pesar de los nervios, ¿verdad? Del tráfico y de todo lo demás. Qué cosa. Más que nunca. Bueno, vamos a comenzar. Yo les decía que estas son protestas realmente históricas, Manolo, porque en Tiananmen sí hubo protestas populares, pero estas han sido masivas en todo el país. Pero hay que comparar, ¿no? En el año 89, Tiananmen, no existían las redes sociales, no existía hoy la forma de comunicarse masivamente. Esa es la gran diferencia que hay y uno de los problemas que puede suceder como quiebre al régimen, ¿no? A estas formas de presión que tiene, y hay que ver que el mundo está observando. En Tiananmen no fue posible. Muchos camarógrafos fueron presos, detenidos, otros que desaparecieron, pero aquí no, es el mundo que lo está viendo en vivo y en directo lo que está pasando. Y te digo, ha sido un desafío pleno, porque además después de la celebración de este partido comunista, donde Xi Jinping pensaba que te seguía teniendo y cortando el bacalao a sus anchas, no se esperaba que dentro de esas mismas protestas la gente saliera a las calles exigiendo, y eso sí es nuevo, la renuncia inmediata de Xi Jinping y pidiendo libertad. Es muy admirable lo que ha ocurrido. Hay que entender que esto es muy difícil de organizar por la sencilla razón que el régimen no acepta ninguna alternativa, ni religiosa, ni política, ni social. Entonces, que la gente se hubiera organizado se necesitó algo que lo precipitara. En cierto modo se parece a lo que está ocurriendo en Irán, y ambos están en la avanzada de la democracia y de los derechos humanos hoy día. Allá fue una kurda, muchacha kurda, y el velo. Aquí fue un incendio que no pudieron llegar ni los bomberos ni los rescatistas, y eso precipitó. La gente está conectada, está movilizada. Tiananmen estuvo localizado, fue una división incluso dentro del Partido Comunista, había un solo elemento. Ahora lo que se demanda es libertad y un cambio de régimen. No va a ser fácil volver justo los días en que se había transformado una dictadura colectiva en una dictadura personal. No, pero, y hay que sumarle a todo esto el problema económico. Es que China se le ha aumentado el problema económico desde el verano, cuando el consumo de combustible fue descomunal por aquello del calor. El problema que lo que hizo Xi Jinping en este congreso que terminó, que no quiso presentar como se debe las cifras económicas del país, que las presentó a ulterior a cuentagotas, la gente está sintiendo la presión de la economía por este COVID-19. Yo creo que aquí hay varios factores que han desencadenado
una situación histórica como esta. Y digo histórica porque, claro, para nosotros en nuestros países ver un movimiento social quizá no dice mucho, ni siquiera sería comparable al de Rusia, pero para un régimen férreo, represor, donde desaparece a la gente, directamente te asesinan, salir a protestar realmente es cuanto menos muy aceptable, muy considerable. Ahora, nos estaba contando Israel el tema de cuáles han podido ser los desencadenantes. Yo creo que la gota que colmó el vaso, y tú tienes razón, fue lo que ocurrió en ese incendio, donde los bomberos no pudieron llegar y donde se murieron 10 personas y otras tantas, decenas, que además fue visto en las cámaras de televisión que levantaron toda la repulsa internacional, pues tuvieron que salir incluso entre los barrotes de las rejas. Pero ya había habido situaciones similares como esta, de un autobús que llevaba 47 personas a bordo, a uno de esos centros donde desplazados de cuarentena, los llaman autobuses de cuarentena y centros de cuarentena. Iba a un centro de cuarentena con 47 personas a bordo y se despeñó en la madrugada por uno de estos lugares. Es decir, y hubo después otro incidente más de un niño muerto y otro incidente más de gente que salió escapándose de una fábrica de Pero Apple. tú diste la clave, porque la clave fue el rompimiento de este pacto social, claro, en que el partido le aseguraba. Yo creo que ellos obtuvieron 2 lecciones de la caída de la Unión Soviética, que no se puede liberalizar absolutamente nada, y en segundo lugar, que todo se desmorona sin el rol central del partido. Y en ese sentido, el pacto era que la falta de libertades se compensaba con un progreso económico. Pero lo que yo le tengo miedo son a 3 cosas. Primero, en la reunión que coronó a Xi Jinping, creo yo que se fijó una meta que fue el 1 de octubre del año 2049, el centenario, claro, de la República Maoísta, para que China pase a ser la primera república, la primera superpotencia del mundo. La hegemonía, quitarle la hegemonía mundial a Estados Unidos. Con los planos tecnológicos de los que disponen, y ojo, con la ayuda de las grandes tecnológicas occidentales, están en esta etapa de control absoluto para establecer una especie de marco social de lo que cada gente disiente o está dentro del régimen. Y yo creo que esos son elementos a los que hay que tenerle mucho miedo por la respuesta. Y a mí no me sorprendería que hubiera, así como existieron estos campos de concentración y existen para los musulmanes uyghures, existiera uno para la gente que no quiere cumplir con el COVID. Exacto, el caso de los uigures, ese es uno de los casos sorprendentes de lo que tienen ellos, ¿no? La forma como persiguen a estos musulmanes. Ahora, como tú lo dices, hay ciertos campos de concentración, lo que pasa es que no están a la vista de Occidente, estos de los uigures, porque ellos mismos, los que han logrado escaparse, han contado la historia de lo que ha pasado. En China, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que la gente está pensando? Si la situación económica sigue apretando como viene apretando, las grandes empresas están yendo de China. Esto del confinamiento es lo que ha dado pie a que grandes compañías digan, aquí no podemos seguir invirtiendo porque ellos paralizan una empresa cuando necesitamos entregar en Occidente estos pedidos, no lo podemos cumplir. Pues si lo vimos nosotros en el resto del mundo con el COVID. Sí. Lo que pasa es que en aquel momento la ironía es que mientras que todos dormíamos obligados por lo que había ocurrido en China, China no dormía, China producía y extraproducía para suplir lo que nosotros dejábamos de hacer. Y guardar de esa producción en depósitos porque la mantuvieron guardada en depósitos mientras aquí no podían llegar los barcos o estaban los contenedores en los puertos. Pero China no es la Unión Soviética, el temor que yo le tengo es el tremendo poder económico que está permeando las élites y las empresas en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y ese es un punto que vamos a hablar ahora. Y otra cuestión, porque yo me lo hago esta pregunta, y me imagino que usted en su casa también. Qué duro es, ¿no?, tratar de apretar las clavijas a esta población que sufre las consecuencias del COVID. Pero ¿por qué todavía no hemos escuchado en el mundo de una investigación seria propiciada por Estados Unidos o alguna de esas grandes potencias para saber realmente qué ocurrió en China, de dónde vino el dichoso COVID? Y hablando un poco de todo, fíjate que lo que estábamos comentando, que la situación económica es tan dantesca porque China obviamente se ha paralizado y las empresas no quieren invertir en un lugar donde no saben si pueden garantizar su producción. Pero aparte, esto ha generado dentro de los abusos y del caos otra situación cuando cerca de 400 personas escaparon aprovechando un desliz de una fábrica donde estaban haciendo supuestamente teléfonos para Apple. Y esto ha generado también una enorme repulsa internacional. Y no solo eso, mira, Apple
tomó la decisión de llevar sus factorías más importantes, las va a compartir entre India y también entre Vietnam. Y ya muy pronto ya estos aparatos dejarán de producirse. Estamos hablando de miles y miles de mano de obra y sobre todo... Pero gente encerrada, esclavizada en un lugar. Así es, eso, bueno, todas las factorías de China, las grandes factorías, acuérdate que trabajan como en 2 pisos, pero de 1,5 metros, de 6, 7 pies. Unos trabajan arriba y otros trabajan abajo, agachados, escondidos. Y es casi la mayoría de las factorías. Pero recordemos que ellos se propusieron con Deng Xiaoping las 4 modernizaciones. La primera fue la agricultura. Fue notable cómo le alimentaron a su pueblo en tan poco tiempo. Una gran hazaña. Segundo, la industria. Y hoy día son la fábrica del mundo, incluyendo para las nuevas tecnologías, como el caso de Apple y la computación. Tercero, fue ciencia y tecnología. Y hoy día a mí me sorprendió mucho ver una estadística en la cual en el ranking de las grandes universidades Estados Unidos sigue lejos entre las 10 primeras, 8 de 10. Pero en las 1000, la cantidad de universidades chinas superó por primera vez a Estados Unidos. Todos sabemos el robo de tecnología. Y la cuarta es la modernización de la defensa o los militares que hoy día están superando a Estados Unidos. Fíjate, surge un inconveniente y una pregunta. ¿Qué va a pasar si en China un estallido social se presenta? Acuérdate que ellos son los grandes suministradores del mundo hoy. Si esto sucede, vamos a tener problemas serios del suministro de muchísimas mercancías. Si ya lo vimos, pues, porque fue la punta del iceberg con la pandemia, ahora imagínate una China revuelta. Imagínate 1.400 personas enredadas. Yo creo que eso todavía no está cercano porque el partido uno ve una élite motivada, uno ve que están convencidos del camino que están tomando, uno no ve ninguna alternativa, uno ve una férrea unidad nacional porque no tienen minorías. Sí, pero la revuelta popular, pero déjame decir algo, eso está bien a nivel interno. Y el soporte que a nivel interno puedan tener o pueda seguir teniendo las grandes figuras del Partido Comunista. Pero la rebelión popular, en el momento en que fructifique y que se haga fuerte, es una herida abierta que puede llegar a derribar un gigante. Lo que pasa es que yo no veo que eso esté cercano. Bueno, yo te voy a decir una cosa, los pueblos son inteligentes, ¿no? Los pueblos cuando se ven perjudicados, inclusive la gente que le dio loas al partido o a la gente que sostuvo en el poder en Cuba y en cualquier parte del mundo, la gente va a salir a las calles a protestar cuando el bolsillo comiencen a Pero fíjate lo de la Unión Soviética, no hubo grandes manifestaciones, fue un colapso interno del desplome. Bueno, hubo grandes manifestaciones, acuérdate que hubo 19 muertos que los tanques cogieron, los aplastaron. Eso, digamos, fue en las márgenes y la gente salió a las calles en masa, eso paró. Uno no vio los obreros o las manifestantes en las calles como no los veo hoy día tampoco. Sí, esa es mi duda. Y yo le tengo temor a algo que hay como una especie de patente de corso para que actúe el régimen. Ya está llegando la información a Estados Unidos de estas retenes policiales para llevar de vuelta a sus disidentes. En Latinoamérica ya hay una lista de 6 o 8 países, incluyendo Chile, donde han sido detectados esto, y ahora hace 2 semanas vi que el FBI había detectado también que podían instalar en Estados Unidos este lugar de captura para los Lo que el disidentes de ellos. FBI hizo recientemente fue una rueda de prensa, que es la primera además que una agencia federal de los Estados Unidos lo reconoce, hablando de la injerencia que tenía China dentro de Estados Unidos y sobre todo el tema del espionaje y el tema del robo de patentes, que eso es extremadamente importante, ¿no? Porque nosotros, muy lindo, qué lindo es este teléfono inteligente que mira, me toma el iris y además es que se abre solo cuando yo le pongo el dedo y además me está tomando el ritmo cardíaco y si tiene todo, sabe todo sobre mí, o sea, es mi conciencia el teléfono, pero ¿a dónde va a parar esa conciencia? Mira, hace unos años atrás, la KGB, la antigua KGB, le tocó publicar un informe bastante serio y agrio sobre China. China estaba mandando a Rusia, estaba mandando teteras, planchas, máquinas, estufas eléctricas, ollas eléctricas, ¿sabes con qué? Con unos microchips escondidos que escaneaban toda la información de todos los dispositivos en tu casa. Y comenzaron a parar entonces esos dispositivos porque era una forma que te cayera a ti de casualidad, bueno, te iban a espiar a ti. Esa es la forma, unos microchips que salen baratos y se los meten. Les voy a hacer una pregunta y se lo juro, la voy a hacer también en casa. Van a pensar que estoy mal, que estoy naif o que soy Marilyn Monroe, no sé. Pero
¿ustedes no se han dado cuenta que en una conversación normal, que tú tienes el teléfono encima de la mesa, estás hablando de un coche blanco o cualquier cosa, e instintivamente, en cuanto el teléfono se abre, te aparecen ventas de automóviles, coche blanco, fotografía? A mí eso, la primera vez dije, bueno, casualidad, la segunda, bueno, pero ya la cuarta y la quinta uno abre el ojo y dice, espera un segundo, aquí tiene que haber gato encerrado. Bueno, acuérdate que la tecnología 5G, precisamente, se dice que uno de los grandes pasos que se dieron para implementar la tecnología 5G fue eso, el confinamiento que supuestamente se nos hizo, para eso. ¿Qué es la tecnología 5G? Según me han explicado a mí, especialistas rusos que están detrás de toda esta historia. Me dicen que esto sencillamente no es más, sino que se puede dominar la epidermis. La epidermis se puede dominar a través de la tecnología 5G. ¿Por qué? Porque hay una electricidad, una onda electromagnética, pero solo lo logra la tecnología 5G. ¿Por qué la importancia de esta tecnología? Porque hay un delay, hay una diferencia de tiempo cuando se oprime el botón de un cohete, de un misil para dispararlo, y en el momento que el misil realmente llega, hay una diferencia de tiempo en el momento que se sigue. La tecnología 5G prácticamente anula la diferencia de tiempo y todo es tiempo real. Por eso es tan importante lo que hoy día está ocurriendo, y esto debe ser el agua divisoria para exigirle a todos que tomen partido. Aquí el siglo XXI es la lucha entre un mundo encabezado por Estados Unidos y otro por China. Ellos no tienen duda del camino y que quieren sobreponerse a Estados Unidos. Han tenido tiempo y lo quieren seguir haciendo. O sea, ellos de alguna manera en su Agenda 2030 tienen que conseguir quitarle la hegemonía a Estados Unidos como primera potencia mundial. Y por eso me preocupa tanto que todavía no exista conciencia que el verdadero rival es China. Se dio un paso muy importante cuando en la Agenda de Seguridad Nacional pasó a ser ley de Estados Unidos y por lo tanto un instructivo para cualquier empleado federal o del ejército que China era el rival. Es primera vez que se da ese paso y creo que es positivo en ese sentido. Ahora, en lo que tú decías hace un momento sobre esto de que no creías que esto podría ser real, esto del alzamiento, el levantamiento en China, yo lo que siempre creo, esto es posible, lo que es posible aún más es prepararse para que eso no pase. Yo creo que los sistemas y los servicios secretos de los Estados Unidos están encima de esta información y sabrán en su momento decirnos e informarnos qué es lo que hay que hacer, qué medidas habrá que tomar. Yo desearía que ocurra, lo que pasa es que no veo antecedentes que eso esté ocurriendo todavía. Por eso es tan valorable lo que ha pasado. Esos antecedentes tampoco los vas a ver, porque si algo tiene este régimen es una maquinaria para poder ocultar la realidad de lo que está pasando y para poder, mira, incluso por ejemplo, tú, cuando ocurrió lo de COVID, mucha gente criticó el COVID abiertamente en las redes. Sí. Ellos tenían una maquinaria para poder contestar inmediatamente con cuentas falsas, con robocalls, etcétera, etcétera, para poder contrastar cualquier cosa que tú pusieras que te quedabas frío. Claro. O sea, ellos saben dónde están poniendo su dinero y cómo quieren llegar a Por eso es tan importante lo que tú decías, reponer el tema. No puede ser que el tema haya desaparecido, porque el virus no ha desaparecido. Lo de ellos no tiene ningún sentido salvo el control social, porque una vez que llega un virus, permanece, adopta otra forma, pero no desaparece. Y por lo tanto, creo que llegó el momento de lo que tú decías, confrontarlos para que digan qué fue lo que ocurrió.